sin contar todo el restante de enfermedades que también son cardiovasculares. Ahora, bien curioso es que ellos plantean que casi 1 millón de personas en Puerto Rico, de nuestra población, de nuestros pacientes, son hipertensos, que no lo saben o lo saben y no la tienen controlada. También se ha pronosticado que en 2018 hay un 31% de la población en Puerto Rico con esta condición, y de este 31%, que se convertiría en un 100% cuando hablamos de esa población, el 47% no la tienen bajo control. ¿Y qué sucede? Nosotros necesitamos, ¿verdad?, que sé que en parte es lo que Target BP es su meta, igual que las diferentes propuestas que ustedes trabajan, es que estos pacientes la tengan en control y mantenerles nuestros números. Curiosamente, las enfermedades cardiovasculares son más diagnosticadas en lo que son los hombres que en las mujeres. ¿Qué sucede? Ellos son los que más fallecen. Aunque la probabilidad que la mujer muera de una enfermedad cardiovascular es más alta, se ha registrado que el hombre es el que más fallece. Estamos hablando que si tenemos una población de 100,000 personas, es bien probable que 61 personas se llamaron y tengan la condición y haya fallecido por la misma. Y para terminar estas estadísticas, tenemos que la población de Puerto Rico, hay un 65% que es obesa, que es uno de los factores biomarcadores más importantes dentro de lo que es la condición de hipertensión. Y esta en combinación con diabetes lo que hace es que aumenta la probabilidad y el riesgo de padecer esta condición. Ahora, vamos a estar hablando adicional del infarto, de la hipertensión. Hay otras enfermedades que también, pero antes hay que tener conocimiento de estos indicadores. ¿Verdad? Muchos de ustedes ya conocen, todo esto es más un repaso. ¿Cuáles son los dos números que estamos viendo en nuestra máquina de presión? Tenemos lo que es el número superior, que es fase histórica, que es cuando el corazón está latiendo, cuando esa sangre pasa. Y como el mismo nombre dice, sistólica, parte superior, es una forma de nosotros recordarlo. Y tenemos la diastólica, la palabra en comenzar con D, podemos utilizar la palabra debajo, para que a veces nosotros no nos podemos olvidar, así que es una forma de nosotros enseñarle a nuestro paciente. Así mismo fue que yo la aprendí, gracias al señor Eduardo Lamadrid, que me lo enseñó de esa manera, así que los recomiendo que sea un truquito para que lo aprendan. También la distólica es cuando el corazón está en reposo. Ahora, continuando, teniendo estos números presentes, la American Heart, esta es la tabla más actualizada porque sí, durante el año 2017, la American Heart hizo unos cambios en los números, que sí ha sido hubo mucha controversia con estos números, pero ellos recomiendan a las personas que plantearon esta tabla, que son los números más asertivos para atender a nuestros pacientes. Estamos hablando de que la presión se debe mantener 120-180, y ya cuando se pasa de los 180 es cuando necesita atención médica inmediata. Ahora, ¿qué son aquellas condiciones de salud que vienen a consecuencia de no tener tan dentro de estos range correctos? Además del problema cardiovascular, que tenemos el infarto, un ataque cardíaco, tenemos otras condiciones que las vamos a repasar. Tenemos el accidente cerebrovascular, que también se conoce como un stroke. No es lo mismo que un derrame cerebral. Quiero hacer la aclaración, pero tienen correlación. Tenemos lo que es insuficiencia cardíaca, es el ritmo irregular del corazón. Tenemos disfunción sexual, como el hombre como la mujer, pierde ese apetito sexual. Tenemos la pérdida de la visión, que es uno de los órganos que más utilizamos, que más se ve afectado, porque muchos de los vasos sanguíneos se ven afectados y se distrofian. Ya les mencioné el ataque cardíaco, que son los infartos, y también tenemos la enfermedad renal o la insuficiencia renal. Curiosamente, por varios médicos he conversado a lo largo de mi experiencia con la American Heart, que en esta área, la parte renal es una de las partes que los pacientes más olvidan y menos atención le prestan. Así que siempre es bueno a nuestros pacientes recordarles que los riñones es algo que deben cuidar mucho, y más cuando son pacientes hipertensos. Ahora, la toma de la presión, hay unos indicadores que la American Heart siempre recomienda. Estamos hablando que esta persona, cuando vamos a tomarlo, y esto también nos aplica a nosotros cuando nos estamos tomando la presión, no debe fumar, no debe hacer actividad física, no debe consumir nada con cafeína, desde refrescos, cafés, bebidas energizantes, nada de alcohol, 30 minutos antes. Y si antes de llegar a la oficina usted nota que su paciente que huele a cigarrillo, o se nota que ha tomado alguna bebida energizante, dejarlo que se calmarlo, para que esos 30 minutos, para que esa toma de presión sea lo más exacta posible. Esta toma de presión debe ser 2 ocasiones.
la primera, al minuto la segunda. Bien importante que se le recomienda al paciente que cuando se la haga en su hogar se tome esta presión en el hogar, siga las recomendaciones que ya mismo les vamos a seguir discutiendo, y que debe ser por la mañana antes del medicamento y por la tarde antes de cenar. ¿Okay? Y anotar esto en una libreta, o en la American Heart tiene una serie de documentos que el paciente puede anotar y llevar los registros con ellos consigo cuando visita al médico. Bien importante, sentarse en una silla, piernas rectas, espaldas tocando la parte de atrás de la silla, recostar el brazo izquierdo sobre una mesa a nivel del corazón. Bien importante, el brazalete que estamos utilizando debe ser el tamaño correcto. A veces habemos pacientes que el brazo es un poco más ancho que el paciente tradicional. Puede ser por la obesidad o puede ser por alguna condición de salud, y tenemos que tener presente ese tamaño, porque eso van a ver ya mismo que puede afectar bastante lo que son los números de la presión. Y bien importante, que la persona, si tiene ganas de ir al baño a orinar, debe hacerlo para evitar que la presión de aguantar y la necesidad de ir al baño cambie los números. Ahora, las recomendaciones que la American Heart nos presenta, que son 7 consejos bien sencillos. El no conversar. Somos puertorriqueños y nos gusta hablar con nuestros médicos, con nuestra persona que nos está atendiendo, quizás por el mismo nervio que tenemos cuando estamos visitando a nuestros médicos. Deben no conversar, mantener, como les mencioné, el brazo a la altura del corazón y recostado sobre una mesa. Cuando coloquen el brazalete, debe ser 1 pulgada por encima de la flexura del codo, donde doblamos el codo. Bien importante que no sea por encima de la ropa. Tenemos que levantar la ropa. Sé que nosotras las mujeres tenemos lo que es el brasier, pero si el brasier usted le pregunta al paciente, dice que está apretado y usted nota que está apretado, pedirle que lo libere un poco para que la presión del brasier no afecte el número, porque también es parte de lo que afecta. Como ya les mencioné, el tamaño adecuado del brazalete. La vejiga debe estar vacía y cuando él regrese al baño debe descansar unos minutos, como le mencioné, para que la presión sea lo más exacta posible. No cruzar las piernas y las piernas rectas en el piso y la espalda en la silla. Ahora, a veces algo tan simple como les he estado mencionando puede hacer un cambio dramático. El conversar puede aumentar 10 milímetros de mercurio en el número que tomamos. El mango incorrecto de 2 a 10. El simple hecho de poner el mango encima de la camisa puede llegar hasta 50 milímetros de mercurio de diferencia, que esa es una gran diferencia y puede causar hasta dar un diagnóstico incorrecto, que ya no vamos a hablar de eso. Tener la vejiga llena aumenta 10 milímetros de mercurio. No apoyar el brazo, tenerlo colgando o sostenido en el aire. Piernas cruzadas hace 8 milímetros de mercurio, y el no apoyar la espalda, estar hacia el frente, haciéndole presión al estómago y simplemente echado hacia el frente, o quizás una mala posición no correcta, quizás sentado diagonal, puede ser hasta 6 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tomar esta presión, verdad? Estos elementos que son tan sencillos que se nos puede escapar, ¿verdad? Porque no somos perfectos, somos seres humanos y nosotros mismos como pacientes a veces se nos olvidan. Causar un diagnóstico incorrecto a nuestro paciente. Nuestro paciente puede ser diagnosticado con hipertensión tipo 1, tipo 2 y darle un medicamento que a largo plazo sea un tratamiento incorrecto, que cause esta consecuencia donde el paciente sea una persona saludable y no pueda a largo plazo poder regular su propia presión arterial por sí solo y termine siendo un paciente hipertenso, que era una persona saludable, quizás por el susto, los nervios, porque hay un detalle que a veces no se nos pasa, y es la condición del miedo a la bata blanca. La condición es una condición de salud mental y es bien relacionada a la parte emocional. Muchas veces los pacientes le tienen miedo a los médicos, a las enfermeras o al personal de salud, pero es bien importante, si nosotros notamos que ese paciente tiene eso, le podemos preguntar, ¿le tienes miedo a veces hasta las agujas por miedo a que nos pullen, nos sube la presión? Hay que tener todos estos puntos en cuenta. Así que es bien importante que esto es a nivel de paciente, que se tenga presente. Ahora, yo sé que ya mismo Eduardo va a estar hablándole más la parte administrativa, que es lo que nos va a gustar. Y una de las consecuencias
Puede ser que los números que ustedes registren en HERSA, en Target BP, no sean los números que ustedes están buscando ni lleguen a sus metas, sus goals, que también el tomar la presión incorrecta puede perjudicarlo, que puede ser que a un número para conseguir quizás la medalla de gold en lo que es Target BP, así que también tiene su efecto dentro del administrativo. Ahora, les voy a mencionar 4 materiales educativos que sé que muchos ya, si no todos han tenido acceso a él, lo han visto en sus centros, que es el rojo. Voy a comenzar el rojo, es los 7 consejos que discutimos. Siempre se recomienda que lo pongan en el área de toma de presión para que los pacientes lo vean. La azul, que es para medir la presión en el hogar, que como el paciente tiene que continuar tomándose la medida, es bien importante que él lo lea. Tenemos 2 materiales adicionales. Estas son más las indicaciones. En estas indicaciones es un resumen de todo lo que hemos hablado de la importancia de tomar la presión arterial correcto, más las indicaciones y las recomendaciones. Y como estamos en una sociedad donde se está haciendo bien presente la inclusión, así que incluimos las chicas como los chicos y de todos colores, porque la hipertensión aplica a todos los sexos, a todas las razas, no hay ningún tipo de discrimen, así que es bien importante. Y con eso le doy terminada a la presentación sobre la importancia de la hipertensión, así que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Jeannie. Espero que me estén escuchando bien. Agradezco a Jeannie Aguirre, nuestra voluntaria estrella, que nos ha ayudado tanto en distintas facetas de nuestro trabajo en los últimos 4 años y muy particularmente en la construcción del toolkit de hipertensión que fue distribuido tanto físicamente como electrónicamente en los centros y que me consta porque he recibido la retroalimentación de varias personas, incluyendo educadores en salud, que están muy contentos con poder hacer uso de ese magnífico trabajo realizado por Jeannie. Así que muchísimas gracias. Ustedes se han dado cuenta que lo que Jeannie ha tratado de hacer es ponernos a todos en perspectiva, ¿no? Sentar la base de lo que es importante con respecto a la hipertensión, las definiciones y también pues las consecuencias, las causas y las consecuencias, que como bien estaba comentando ella, muchos de estos asuntos los conocemos, muchos de estos asuntos nos son familiares, incluso se nos enseñaron durante la universidad, nuestro tiempo de preparación, pero que como somos humanos y tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que hay veces que hay detallitos que se nos pierden. A mí muchas de las cosas que Gianni comentaba ahorita me recordaban las veces en que yo voy al médico y se cometen sus errorcitos a la hora de tomar la presión arterial. Y en el caso de los centros 330, que son tan esmerados en todo lo que hacen, porque de verdad que ustedes saben que tienen mi admiración y respeto siempre, pues es bien importante que aunque ustedes están preparados, yo lo sé, para echar para adelante y ayudar al paciente que tenga que ayudar, pero no cargar con más hipertensos de la cuenta cuando en realidad esa supuesta hipertensión pues es causada por un diagnóstico incorrecto que puede llevar a un tratamiento incorrecto. Bueno, a mí me toca hablarle ahora de un tema que siempre me ha apasionado, gracias al buen programa que es y gracias al apoyo que yo he recibido de ustedes, que es lo nuevo en Target BP para este año 2021. Algunas de las personas que están aquí conocen Target BP, algunas son mis contactos en los centros de salud de quienes estoy muy, muy agradecido, y otras personas pues van conociendo ahora lo que es Target BP y lo que hay nuevo en este programa, que es, como dice la palabra, Target, el BP, el blood pressure, es la presión arterial, la hipertensión. Vamos a hablar de por qué nuevos retos y nuevos reconocimientos. Miren, lo que sucede, esto que está aquí, como nosotros le vamos a hacer llegar esta información, pues no me voy a poner a leerlo, porque yo sé que ustedes lo pueden leer después, pero abuelo de pájaro, es bien importante para nosotros hacer cambios y hacer nuevos reconocimientos, porque ahora, en el 2021, Target BP está llegando a su 5º cumpleaños, a su 5º aniversario. Y nos gusta celebrar, nos gusta hacer cosas diferentes, dar incentivos nuevos. Y hay centros que vienen trabajando desde hace años consiguiendo más y mejores resultados. Y hay algunos, por ejemplo, que no han llegado todavía a lo que nosotros llamamos el nivel oro, pero que tienen todas las posibilidades, toda la potencialidad y realmente se están moviendo hacia eso y queremos darles incentivos. También sé
que están trabajando todo el año haciendo diferentes cosas. Yo sé cómo ustedes trabajan por sus pacientes, lo he visto y he visto los buenos resultados. Así que eso hay que celebrarlo también y hay que visualizarlo, o sea, darle visibilidad para que la gente sepa también lo que ustedes están haciendo. Y que también sus pacientes y otras personas que tienen acceso a nuestras noticias, pues fortalezcan su confianza en lo que ustedes están ofreciendo. Siempre he dicho desde el principio, y lo he podido corroborar, que todos estos esfuerzos que ustedes realizan y los reconocimientos que reciben son también una buena carta de presentación sobre lo que ustedes están haciendo. Y hablando de eso, quiero que miren esto rapidito. Aquí no están los 4 años de Target VP, están los últimos 3 nada más, pero para mí esto es una celebración y yo necesito compartirlo con ustedes porque esto es maravilloso. En términos de los programas, ¿verdad?, que estamos administrando son Target VP y CCC Cholesterol, que muchos de ustedes están participando, gracias a Dios. El primero de Target VP, fíjense qué cosa, en el 2017-2018, que se daban los datos del 2017, de los 20 centros, de las 20 corporaciones que existían, nosotros tuvimos 18 que comenzaron a participar con nosotros. Una de ellas, por unas razones justificadas, no podía, no tenía las facilidades para someter sus datos, pero fíjense que sometieron 16 de 17. Para mí ese 96% fue una cosa vibrante, una cosa maravillosa. Y fíjense que comenzamos con el pie derecho, con 11 centros a nivel de participantes y 5 a nivel oro, que ustedes saben que son aquellos que han tenido el 70% o más de control en esa población hipertensa. Luego, al año siguiente, vemos que 15 de los 17 centros sometieron sus datos. Recuerdo, porque déjenme decirle que yo recuerdo cada paso que ustedes han dado en Target VP y yo sé que ese 88% que no llegó a 96 ni a 100 tuvo que ver con unas dificultades que ustedes estaban experimentando con respecto a el paso ya, ¿verdad?, de lo que fue el huracán María y además los cambios que estaban haciendo en muchos de los centros con los récords médicos electrónicos. Eso afectó, estamos conscientes de eso, pero los resultados no fueron malos, ¿verdad? Siguió habiendo 11 participantes, 4 de nivel, a nivel oro y muchos bien cerquita. Ahora, en este último año del 2020, que ustedes sometieron la información, pues tenemos la grandísima suerte y privilegio de que 17 centros participantes, las 17 corporaciones sometieron. Eso para mí fue una felicidad. Ustedes que están viendo quizás la galería de fotos, ven por ahí la foto de Ivette Seguí, que se ve bien sonriente, pues así estaba ella cuando yo le conté ese 100% que alcanzamos con los centros 330. De verdad que yo sé que ustedes son bien dedicados y son maravillosos, pero cuando vi ese 100% no pude sino emocionarme de la alegría. Tenemos 8 a nivel de participantes y 9 que alcanzaron 70% o más con el nivel oro. Y déjenme decirle que de los 8 que son participantes, había unos cuantos que lo que les faltaba para el nivel oro era un porcentaje mínimo. Así que tengo mucha fe en que sigamos adelante. Y los números también de CCC Cholesterol, pues también han ido mejorando y prometiendo mucho. Y ahora también vamos a estar involucrándonos en algo que les venía anunciando antes, que es lo que tiene que ver con diabetes, ¿verdad? Es el Target Type 2 Diabetes, que va a también reconocer los avances que ustedes han hecho con el manejo de la diabetes, que es una condición tan correlacionada con la hipertensión. Bueno, pasando de eso y repasando rápido, ustedes saben que hasta el momento hemos tenido estas dos fases, el nivel oro, que tiene 70% o más de control sobre la hipertensión, y el nivel de participante, que tiene menos del 70%. Ahora bien, todo esto es basado en la medida de hipertensión de 140/90, que era la anterior, ¿verdad? Pero que es la que se sigue registrando para el programa de Target VP y para muchas de las medidas de HRSA y del CDC. Ellos todavía no han hecho el ajuste de ponerlo en 130/80, como estaba explicando Gianni ahorita. Así que para efectos del trabajo con estos programas, pues la meta es sobrepasar el control de ese 140/90. Bien, de estas dos categorías, la de participante termina en este año de 2021, del 2021. Y cuando digo que termina es porque miren lo que viene. Lo que viene es esto que ustedes están viendo aquí, que me parece
magnífico, porque nos quedamos en cierta medida con la categoría de participantes con unas, ¿verdad?, restricciones. Tenemos una nueva categoría de plata, silver, seguimos con la de oro, pero vamos a tener también una que se llama Gold Plus, que es lo máximo. Si ustedes se fijan en las letrecitas que hay abajo de cada una de esos reconocimientos, ustedes verán que todas tienen algo en común. En primer lugar, todas ellas son una manera de demostrar el compromiso enorme que ustedes tienen con mejorar los controles de hipertensión. Así que eso es común a todos. Y lo otro que es común a todos es que están sometiendo los datos. Una vez al año están sometiendo los datos para el programa de Target BP. Ahora bien, si usted tiene menos del 70% del control de la hipertensión, pero resulta que ustedes, y a mí me consta que ustedes lo hacen, resulta que ustedes están llevando a cabo actividades basadas en evidencia que ustedes pueden atestiguar, pues entonces vamos a dejar atrás la categoría de participantes y vamos a convertirlo en plata o silver, porque realmente se lo merecen. O sea, la mayoría ha tenido unos progresos enormes. Hay algunos que están a punto ya de llegar a la categoría de oro. Y si no han podido, no quiere decir que no han hecho unos trabajos extraordinarios. Así que es hora de reconocerlo. Es cuestión de atestiguar las actividades basadas en evidencia y pasaríamos al nivel plata. En el nivel oro nos seguimos quedando con el 70% o más, como ya he explicado, solamente que yo sé que esas organizaciones, que hay algunos de los centros que han tenido nivel oro 1 año, 2 años, 3 años consecutivos, es porque también están haciendo actividades basadas en evidencia. Por eso es que el Gold Plus es una manera de reconocerles a ustedes que están llevando a cabo esas actividades y que todo es pues para mejorar los índices. Los índices que HRSA les pide también, ¿verdad? Que ustedes mejoren en términos del tratamiento de condiciones crónicas. Bien. Ya he mencionado mucho actividades basadas en evidencia. Y para no meterle miedo a nadie, vamos a ver rapidito cuáles son, ¿verdad? Y así pues estamos tranquilos. Miren, normalmente lo que está pidiendo American Heart es que nosotros atestiguemos 6 actividades basadas en evidencia. Como dice, ¿verdad?, el recuadro rojo que ustedes ven abajo, vamos a cumplir con 4 de estas 6. No quiere decir que usted tiene que cumplir con las 6. Usted escoge 4 de las 6 con las que usted quiera cumplir. Y si usted se fija, están divididas aquí con unos propósitos. Primero es la calibración y validación de los equipos. Todo el tiempo estamos usando los tensiómetros o exfimomanómetros, ¿verdad?, para medir la presión de nuestros pacientes. Pues hay que calibrarlos y calibrarlos puede ser sumamente sencillo. Los otros días estuve en mi cardiólogo y él todavía usa, ¿verdad?, el esfigmomanómetro de mercurio, y simplemente con vaciar completamente el manguillo y llevarlo hasta el índice menor de 0, ya esa máquina queda calibrada. Pero tenemos que asegurarnos que todas las máquinas que estamos usando para tomar la presión en nuestro centro, tenemos que dar fe de eso, de que las estamos usando calibradas. Y cada manufacturero, cada una de las compañías que creó esas máquinas, les dice a ustedes, a través de la internet, les dice a ustedes cómo calibrarlas y son métodos sumamente sencillos. Hay algunos de ustedes que están utilizando algunos tensiómetros o esfigmomanómetros que son semiautomáticos o automáticos por completo y funcionan con electricidad, etcétera. Y esto solamente hay que validarlos y también el proceso de validación es bien sencillo y está estipulado por los manufactureros en la internet. Es informar el % de los que han sido validados. La otra parte de actividades es lo que tiene que ver con el personal. Este personal que tenemos que atiende al paciente, que le toma la presión, que son profesionales, eso me consta, son gente bien profesional, bien esmerada, pero también somos gente que somos humildes y tenemos, ¿verdad?, la conciencia de que podemos hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Así que, ¿qué va a hacer el centro? Fortalecer el conocimiento del personal en un periodo de cada 6 a 12 meses. O sea que en un periodo más o menos entre 6 a 12 meses vamos a tener algún tipo de actividad como la que estamos teniendo hoy, que simplemente hemos repasado, gracias a Gianni, estos conceptos y vamos a certificar que se llevó a cabo esta orientación con el personal que
se encarga de tomar la presión de los pacientes y demostrar las habilidades de ese personal, que obviamente no vamos a estar dando exámenes ni vamos a ir centro por centro, pero que al terminar una orientación como esta, el contestar unas preguntas sencillas que se pueden hacer a través de internet, pues es una forma de validar que se captó el mensaje. ¿Me están siguiendo? Es bien sencillo, no estamos pidiendo nada muy complicado. Incluso les anticipo que hablé con Ivette y le estaba diciendo que este tipo de orientación se puede hacer también grabada, tipo película pequeñita o tipo programa de PowerPoint pequeño, que llegue al email de estos empleados que están a cargo de las tomas de presión, que ellos a su tiempo puedan sentarse, tomar unos minutos, repasar esos conocimientos, contestar las preguntas y con eso lo resolvemos todo. Es bien sencillo. Y la tercera parte que dice sistema de atención, ¿verdad?, al paciente, es que se supone que cada centro tenga un protocolo para medir uniformemente la presión arterial. O sea, que cada persona que está trabajando con el paciente midiendo la presión sepa lo que espera mi centro. Mi centro quiere que yo atienda al paciente, yo le tome la presión siguiendo todas las medidas que se deben seguir, que repasamos hace un momentito. Esto. Probablemente ya el centro tiene un protocolo redactado. Si no lo tiene, hay protocolos redactados por la American Heart, por el American College of Cardiology, que pueden utilizarse perfectamente. Si usted no tiene uno ya redactado en su centro, que no lo haya visto en blanco y negro, usted me lo dice, podemos preparar uno a base de las recomendaciones de American Heart y American College of Cardiology, y simplemente se le da al director médico del centro. El director médico revisa que está de acuerdo, que ese es el protocolo que van a utilizar, y tan sencillo como eso, no hay ninguna complicación. Y la otra sencillísima también es el uso de la famosa gráfica roja que nos estaba presentando Gianni ahorita. En un momento dado yo imprimí varios posters, yo sé que no eran muchos, demasiados, pero imprimí posters y los envié a los centros, y me consta que en algunos centros, en los sitios donde se toma la presión arterial, las tienen puestas con los consejos que Gianni mencionó, y no solamente los consejos, sino el efecto adverso que puede tener en el diagnóstico el no llevar a cabo esos consejos. Tener allí cerca de cada uno de los esfimomanómetros, ¿verdad? Tener allí ese póster rojo nos ayuda a dar testimonio de que nuestro personal está orientado sobre eso y que nuestros pacientes también puedan ser educados sobre la importancia de eso. Así que bien sencillo, de esas 6 actividades ustedes escogen 4, las vamos a certificar, les vamos a dar fe de eso y podemos seguir adelante participando de Target BP. Esto que están viendo aquí, que dice guía para las actividades, es que de cada una de las cosas que yo le acabo de mencionar, la calibración, la validación, el fortalecer los conocimientos de los empleados y también el demostrar sus habilidades y evidenciar que hay un protocolo o que se está usando la infográfica roja, etcétera. Para todo eso, American Heart tiene unos recursos en Internet que ustedes pueden acudir para orientarse. Pero acá entre ustedes y yo, que ustedes no se lo van a decir a nadie que yo dije eso, pero aparte de que son buenas herramientas y ustedes las pueden utilizar, aquí nosotros podemos criollizar las cosas con mucho profesionalismo. Primero, que las podemos hacer en español y las podemos hacer súper fáciles de entender, súper accesibles. Sin complicarnos mucho la vida, podemos lograr lo que dicen cada una de esas guías. Pero de todas maneras, cuando compartamos el material con ustedes, pues van a tener acceso a las guías para las personas que quieran leerlos y revisarlos, ¿verdad? Entonces, esto que tengo aquí, rapidito, sé que se ven chiquitas las letras, eso, pero no se preocupen. Lo que yo quería era llevarle el mensaje que está al lado, ¿verdad? Y es que cada año yo les proveo a ustedes, ¿se acuerdan? Un formulario de cuál es la información que necesitan tener preparada antes de entrar a someter los datos de Target BP y CCC Cholesterol. Este año no es la excepción. Ya está preparada la lista y van a ver que hay una página que habla sobre las actividades basadas en evidencia, y ahí le dice exactamente lo que le van a preguntar a usted. Este cuestionario usted lo responde con sí, con no estoy seguro, con el % de validación, con esto, con lo otro. Son preguntas sencillas. A lo que voy es, American Heart le está preguntando, usted está contestando, nosotros tenemos total fe, ¿verdad?, en su buena voluntad y en la honestidad que usted nos ha demostrado. Así que esto no se trata de hacer una auditoría ni cosa por el estilo, sino simplemente que como buenos socios en esta misión, ustedes nos digan que están trabajando con eso. Eso es bien importante para nosotros. De eso vamos a hablar más después, ¿verdad? Ahora,
algunos de ustedes me han oído a mí hablar en algún momento sobre lo que es el concepto del PSE. Yo lo he mencionado anteriormente cuando Gianni sacó el magnífico toolkit de hipertensión. 14 centros, por lo menos 14 que yo recuerde, me firmaron un compromiso de estar siempre, ¿verdad?, al tanto de estas necesidades de los pacientes cardiovasculares y dejarse llevar por lo que el toolkit les ofrecía en términos de educación para sus pacientes, y fueron parte de un PSI. Un PSI, como dicen las letras, es Policy System Environment. Estamos creando, ¿verdad?, ciertas políticas que ayuden a fortalecer nuestros ambientes y hacerlos mejores para la atención al paciente. Esto lo hace American Heart porque quisiera que los cambios que estamos haciendo, las modificaciones, estén en blanco y negro, estén escritas, estén claras, para darle mayor durabilidad y que, ¿verdad?, no se pierdan por ahí. Así que nosotros estamos invitando a que ustedes participen, ¿verdad?, en estas actividades basadas en evidencia y otras cosas más que podemos hacer. Incluso la ley CARES, ¿verdad?, ha dado unos fondos para el área de hipertensión que algunos de ustedes, por lo menos 10 de los centros, yo sé que las han recibido. Otros también han buscado otras fuentes de financiación para poder ayudar con equipos y con materiales que puedan llegar al paciente hipertenso, sobre todo al que está en una condición muy seria, para ayudarles a sobrepasar todo esto. Bien, ahora les voy a mencionar algunas actividades basadas en evidencia muy interesantes que están dando resultados en muchas localidades en Estados Unidos y que si ustedes las llevan a cabo aquí, no solamente van a estar cumpliendo, de hecho, con lo que pide Target BP, sino que además pues, pueden ser merecedores de otros reconocimientos. El programa de automonitoreo de la presión arterial, he hablado con por lo menos 3 o 4 centros que ya están pensando en la repartición de algunos tensiómetros o esfigmomanómetros caseros digitales, enseñándoles al paciente con la debida orientación para que registren su presión arterial y mantenerlos al día, que conozcan sus síntomas, su cuerpo y lo que deben hacer. Es un programa como de préstamo, ¿verdad?, de estas maquinitas. También se ha hecho un programa de orientación en nutrición y ejercicio físico. Esto no es nuevo para muchos centros, porque yo sé que muchos centros aquí en Puerto Rico tienen, pues por supuesto, sus nutricionistas, tienen también entrenadores físicos, tienen profesionales de la psicología, trabajo social, que ayudan también al paciente en todas esas cosas que son importantes en términos de la presión arterial. Así que adiestrar a las personas en cómo comer adecuadamente y en cómo ejercitarse también tiene sus beneficios. Y hay algo que se ha hecho que es parte de un programa de calidad, que es el programa de seguimiento activo en referidos. A mí me consta que una vez el paciente es diagnosticado, yo sé que ustedes lo refieren, le dicen, mira, te conviene, necesitas ir a el nutricionista, o necesitas ir donde un psicólogo que te ayude con esto, o necesitas hacer ejercicio, y ustedes refieren. Pero en este momento en que necesitamos controlar la hipertensión, es bien importante darle seguimiento, ¿verdad?, a esos pacientes y que en realidad vayan, cumplan, se involucren y tomen una parte activa en su mejoramiento. De cada una de estas cosas, pues podemos hablar y les podemos ayudar. Sobre los anuncios y agradecimientos que tengo, bueno, unas cositas rapidito que les voy a contar. Okay. El programa de Target BP, es una pregunta que todos los años surge, va a comenzar a recibir en febrero los datos del 2020, del terrible año de la pandemia, ¿no? Vamos a recibir los datos a partir de febrero y, como siempre, hasta el último viernes de mayo, que este año 2021 es el viernes 28 de mayo. Y ustedes saben que Eduardo Lamadrid les va a suplicar, les va a rogar, los va a estar llamando, los va a estar molestando, y ahora Ivette Seguí va a venir conmigo a tocar puertas, ¿verdad?, para que antes, que sea mucho antes de ese último día en mayo, no lo dejemos para el final. Siempre hay alguna organización, y no tiene que ser un centro 330, pueden ser también de otros hospitales privados, que se me queda colgando porque lo dejaron para último momento. Así que es importante hacerlo con tiempo. Si ustedes van a someter datos este año, los datos ustedes saben que son los del año 2020, los del 2020.
pero las actividades basadas en evidencia que le pueden lograr a su centro subir a la categoría Silver o subir a la categoría de Gold Plus, esas las pueden empezar a hacer en cualquier momento de aquí al 30 de junio y de todas maneras se lo vamos a contar. Así que cuenten con mi ayuda y con la orientación de la organización y lo hacemos. Aparte de eso, hay dos anuncios que no puedo dejar de darles porque son logros de American Heart. Miren, por primera vez nuestro Puerto Rico va a estar representado en un acelerador de negocios que lleva a cabo American Heart que se llama Empower to Serve el próximo martes 26 de enero. Nuestro finalista es el doctor Joel Acevedo Nieto, que está trabajando con un equipo que él ha preparado para ayudar a personas con déficit de atención e hiperactividad y necesita nuestro respaldo y necesita nuestra votación como fan favorite. Así que yo les voy a estar enviando, ¿verdad? Pueden entrar a la página del Empower to Serve, pero yo les voy a estar enviando un link en el que pueden ayudarme interesándose en el proyecto de él, votando por él y también pues, conociendo de su historia y de lo que él está haciendo. Él ganó aquí en Puerto Rico, está haciendo un trabajo maravilloso y ahora pues va por más a nivel nacional. Lo otro es que el próximo viernes 5 de febrero, faltan 15 días, dije próximo, pero faltan 15 días, es el día de vestir de rojo por las mujeres para crear conciencia de los riesgos cardiovasculares que nos afectan a todos, a hombres y mujeres, pero en particular a las damas, ¿verdad? Este es un mes del corazón y ese primer viernes siempre lo dedicamos con ese gesto a decirle a los demás, por favor, cuida tu salud, cuida la salud de nuestras damas aquí en Puerto Rico. Al principio, algunos conocen, me tomo un minutito más para explicarle esto. Al principio, algunos saben, ¿verdad?, que mi mamá murió del corazón y al año de ella haber muerto fue que comenzó todo esto del día de vestir de rojo por las mujeres. Y yo era de los que pensaba que esta tontería de estarse vistiendo de un color en particular en X fecha, pero los educadores en salud saben que estas cosas llaman la atención de la gente, ayudan a crear conciencia. Así que de ahí en adelante yo dije, mira, aunque sea en la memoria, por la memoria de mi mamá y por la gente que lo necesita, ese día yo me pongo mi accesorio rojo, mi corbata roja, algo hago, ¿verdad? Hay damas que se pintan los labios de rojo, las uñas de roja, pero es simplemente para llevar ese mensaje. Y este año, con el asunto de la pandemia y del distanciamiento y todo, pues necesitamos mucho, mucho, mucho la ayuda de ustedes en términos de que si hay personas en sus centros que pueden vestirse de rojo, ponerse algún detalle rojo y tomar fotografías para subirlas a las redes, como lo han venido haciendo en los años anteriores, no lo dejemos de hacer este año, porque es bien importante que no pase desapercibido el mensaje de la salud cardiovascular. Por lo demás, de verdad que le doy gracias, gracias. Yo no sé a este momento que ya yo llevo mis 4 años en American Heart, qué hubiera sido de mí sin voluntarios tan maravillosos como Gianni Aguirre y sin ese cuerpo de gente maravillosa de los centros 330 a quienes yo he aprendido a admirar, a respetar y estoy sumamente solidario y agradecido con ustedes. Y también con la Asociación de Salud Primaria, que le agradezco que nos haya dado esta oportunidad en este primer jueves. Así que podemos seguir adelante y más tarde, ¿verdad? Estamos contestando preguntas, ¿verdad, Ivette? Sí, al momento todavía no hay ninguna pregunta en el chat. Sí, les adelanto que me han preguntado si, eso sí preguntaron, con relación al material que se está compartiendo, lo vamos a estar enviando próximamente y también el material educativo que les sirve para los afiches, para colocarlos en su centro y lo de medir la presión, todo lo que ya pues se ha hablado. No sé si has dicho que la doctora, no sé si la doctora que me dijiste que estuviera pendiente para cuando se Sí, conectara, pero no sé si realmente ya ella... la doctora Norma de Barí estaba en consulta médica, entonces a esta hora de la tarde es que se iba a conectar con nosotros. Yo no quería robarle tiempo a ella, así que traté de avanzar lo máximo posible, pero ella debe estar por llegar, debe estar por conectarse. De todas maneras, Puedo quizás a lo mejor en lo que ella se conecta, sí. quizás a lo mejor que podamos como recapitular un poco en términos de las intervenciones basadas en evidencia que se están recomendando para que los centros puedan, ¿verdad? Que parte de todo lo que has explicado,
que le ayuda a cumplir con todos estos premios, ¿verdad? Del Target VP anual, pero no sé si a modo de summary podamos ir sobre ellas rapidito. Una de ellas es el protocolo de calibración, ¿verdad? Tú puedes quizás para a lo mejor Claro. también los que se conectaron un poquito más tarde. Sí, sí, sí. La primera parte es la que tiene que ver con calibración y validación de las máquinas que se utilizan. Como les digo, es bien sencillo. Los manufactureros, la marca de su máquina en Internet tiene su protocolo de cómo es que uno lo hace para que estén debidamente calibradas, y en el caso de las semiautomáticas o automáticas por completo, la validación. Ahí se explica y es algo bien sencillo de hacer. O sea, no es nada que uno no pueda decir, pues mira, yo tengo 17 máquinas que estoy usando en el centro o en varios centros, ¿verdad? Con los centros satélites, tenemos 50 máquinas que usamos y no hay problema con la calibración. Las calibramos de esta forma ya, o sea, sencillito. En el caso segundo, que es lo de la capacitación del personal, nosotros sabemos que ustedes están capacitados. Así que Eduardo, simplemente, ajá, te hago una preguntita antes de que pases al otro tema. La sí, calibración que estás mencionando es la calibración de los equipos que tienen en los centros. sí. La calibración, ¿esto aplica también a los equipos que pudieran tener los pacientes en su casa? No, te explico por qué no. Es bueno calibrarlas. Yo, por ejemplo, tengo mi esfigmomanómetro casero, es digital y yo me tomo mi presión todos los días, como Dios manda. Pero la verdad es que yo llevo mi récord, yo se lo enseño a mi médico y todo, pero ese récord que yo llevo en mi casa y que me ayuda en mi consulta médica y en yo conocer mis síntomas, en yo conocer cómo mi cuerpo está funcionando y a qué tipo de estímulos reacciona, no es parte del récord médico electrónico del centro. Así que los datos que ustedes someten parten del récord médico electrónico del centro. Por lo tanto, lo que tiene que estar calibrado son las máquinas que ustedes tienen en el centro. En el centro son los que tienen que estar calibrados para dar buenos resultados. Ok, perfecto. Estaba comentando lo de los empleados, que yo sé que todos están cualificados. Si no estuvieran cualificados y no tuvieran toda el conocimiento y la sabiduría, pues no estarían trabajando en los centros 330. Pero de todas maneras, yo siempre pienso que hay que darnos una oportunidad, ¿verdad? De mejorar. Yo les comentaba que a veces pues voy al médico, me siento, llego un poco ajorado porque fui al laboratorio a buscar los resultados, etcétera, y no me dejan ni respirar cuando ya me están tomando la presión. Y entonces lo curioso es acá, ¿verdad? Salgo con presión un poquito elevada y esa no es mi realidad. Yo, gracias a Dios, yo me veo así bien hyper, pero yo, mi presión arterial es muy buena, gracias a Dios. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Y a veces es eso. Hay veces que sí, he tenido deseos de ir al baño y he pedido permiso y me dicen, ¿cómo es? Y yo digo, no, no, es que de verdad, o sea, con vejiga llena no hay corazón contento. Así que me dejan ir al baño y después me toman la presión. Ok, hay una preguntita por acá de parte de Lidia Vera de Cosma. Si tienes Lidia. audio, Lidia, que quieras hacerla tú misma, pues bienvenida para hacer la pregunta. Si no, yo te doy apoyo acá para que así te integres, ¿no? Bueno, pues ella está preguntando que si lo calibra una compañía cada cierto tiempo, una compañía, ¿verdad? Externa, como cada cierto tiempo, ¿cómo se evidencia en el... Ahora sí me escuchan, ahora sí. Ahora Sí, sí. Ah, sí. sí. Hola, Eduardo. Hola, muy lindo escuchar tu voz, Lidia, qué bueno. Igual, buenas tardes y feliz año a todos. Igual. Pues sí, nada, es que quería verificar cómo entonces pudiéramos, ¿verdad? Cómo evidenciar ese proceso de la calibración de los equipos, porque estuve pasando por el área, ¿verdad?, que se encarga de los equipos de aquí de Cosma, Ujú, ujú, y entonces me explicaron cuál fue el proceso, y ujú, pues me explicaron que cada cierto tiempo, pues se calibran, porque son digitales, se ujú. calibra con la compañía que no lo, ¿verdad?, a quien se lo compramos. Sí, perfecto. Entonces, pues ellos, ¿verdad?, hacen las anotaciones y todo, pero si ese equipo, pues resulta que no está funcionando bien cuando ellos lo evalúan, pues, verifican también la batería, ve, es un proceso, pero si Ujú. en un ejemplo, pues no funciona, ellos no lo mandan a reparar, sino que ¿verdad?, se decomisa y se compra uno nuevo para asegurarse que esté, pues, en las condiciones óptimas. Pero la pregunta es
Sí, entonces, ¿cómo nosotros podemos esto evidenciarlo? Porque es una compañía la que viene, ¿cómo Sí. normalmente ustedes lo hacen? Me gusta mucho tu pregunta, Lidia, y la agradezco porque, como yo comentaba, nosotros partimos de la buena fe que todos tenemos y de la honestidad. Nos interesan nuestros pacientes, queremos tener los mejores resultados posibles, los más correctos. Así que sí, se hace calibración. Yo sé que muchos de los centros tienen compañías que vienen y se encargan de eso, del manufacturero, etcétera. Podría ser que la compañía que les calibra, ¿verdad? Les haga una certificación o un informe que diga, pues en la fecha tal, revisamos y estos fueron los resultados. De lo contrario, por ejemplo, en el caso mío, si yo estuviese a cargo de esa función en un centro, yo mínimo chequeaba cuál es el proceso de calibración o de validación que pide cada manufacturero, chequeo que cada una de mis máquinas esté calibrada y lo apunto, bueno, para tal fecha se calibraron de esta forma, esta y esto y esto. Eso es como para llevar un récord de lo que estoy haciendo. Para efectos de Target BP va a ser preguntas bien sencillas. O sea, te va a preguntar si lo hicieron, con cuántos equipos lo hicieron, si te consta que se hizo con todos, si todos están calibrados, y tú vas a responder sí o no estoy seguro. Si en el caso de la validación, ¿verdad? Te va a preguntar el porcentaje de validación, pero todo es a base de la respuesta que nuestro contacto de Target BP nos está proporcionando. En ningún momento estamos dudando de lo que ustedes digan. Hay maneras de comprobar y de corroborar, pero estamos con total fe en lo que ustedes nos dicen. Sí. Gracias, Lidia. Te comento también de eso, recordándome del lugar donde trabajé anteriormente, Ajá. se tenía un registro de los equipos que se calibran y entonces, o sea, y la frecuencia, y entonces siempre hay una columna donde ese manufacturero que hace ¿verdad? La verificación de calibración, pues firma y se mantenía también eso como evidencia cuando se pedía en alguna auditoría, que no sé, ¿verdad? Si es algo que se puede aplicar también a nuestros centros, mirar algún mecanismo de esa forma. Claro. Mira, Ivette, quiero comentarles a todos los presentes que estoy tan contento de poder compartir con ustedes y yo le he dado mil gracias tanto a la asociación como a Gianni que nos ha acompañado y nos ha informado. Pero es que ahora veo que llegó la doctora Norma de Barí y antes de que ella empiece a hablar, porque ahorita tú hiciste una presentación muy linda de ella, pero antes de que ella empiece a hablar, pues también les quiero decir que esta es de las mujeres maravillosas, activistas de la salud del corazón, que yo le tengo un respeto y un cariño bien grande y le estoy especialmente agradecido por estar compartiendo con nosotros en la tarde de hoy. Y ella es mi cardióloga. Yo quiero que todo el mundo lo ¡Eh! sepa. Saludos, doctora. Gracias, sí, hola. Pues lo dejamos con la doctora entonces Norma de Barí. Sí, hola, buenas tardes a cada uno, a todos. Me tocó el tema de hablar de hipertensión de las guías, para hablar un poquitito ahí. No sé si vamos a usar la transparencia. Estoy usándolas, doctora, en la medida de lo necesario, si usted necesita alguna o si quiere ir sobre todas, porque vamos de todas maneras a hacérselas llegar después, ¿verdad? A los centros. Ok, Estoy sí, aquí. me gustaría si pudieras poner, ¿verdad? Que ya, yo sé que ya la señora Seguí había hablado de lo, y tú también, yo creo, cuáles son las metas nuevas, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Las sí, guías nuevas. sí. Y lo más eso ya ustedes lo vieron, así que lo más importante es eso, que ya se cambió, que era un poquito más bajito, ¿verdad? Menos de 100, yo siempre le digo a mis pacientes, menos de 120/80, eso es lo normal. Hasta 119/79, esa es tu presión normal. Ya 120/80 la vamos a considerar que está un poquito elevada. Ya 130/80 lo consideramos estadio número 1 de hipertensión. Y en 140/90, pues ya lo consideramos estadio 2. Importante, porque la gente me dice, pero ¿y ese 120/80? Pues, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Pues es bien importante detectar que la presión está elevada, porque desde ahí ya nosotros podemos impactar a ese paciente para que no caiga en la hipertensión en ninguno de los dos estadios que le siguen. Así que ahí, pues, si la persona está obesa, pues empezamos a que haga ejercicio, baje de peso, que coma bajo en sal, ¿verdad? Son unas medidas que pueden hacer que ahí podemos impactar la vida de ese paciente. Así que eso es importante.
importante es, y me gustaría que pusieras la de, déjame ver la próxima, ¿verdad? Que se recomienda es bien recomendado, dice clase 1 en la guía, que nosotros miremos esas medidas de presión fuera de la oficina, porque si nos conformamos solamente con la de la oficina, pues podríamos cometer errores con el paciente. Entonces nosotros, como yo le digo a todos mis pacientes, yo no manejo números, yo manejo gente. Así que si yo tengo un paciente en mi oficina que las presiones le dan normales, pero todo el tiempo estoy viendo que la hipertrofia en el ventrículo izquierdo cada vez es más grande, que el atrio izquierdo le crece, que tiene problemas en su retina, pues ya te digo, hay algo que no cuadra bien. Y en la próxima, que es la que yo pienso que es la que más me gusta y es la con que las personas que nos estén escuchando sepan esto, ya yo con esto me conformo. Es bien, bien importante esto y por eso ellos ponen lo de la presión en la oficina versus la presión en las casas. Y es bien importante. La presión en la oficina, la que nosotros cogemos y ya Ivette les dijo la manera en cómo tomar esta presión adecuadamente. Y la presión de la casa tenemos dos maneras. Está el monitor que el paciente puede tener en su casa, ¿verdad? Que si está bueno, pues nos debe servir. Y está también el monitor ambulatorio de la presión que nosotros ponemos en las oficinas, que la ponemos por 24 horas, muy parecido a lo que hacemos con el pulso en el holter, pues eso mismo lo hacemos con la presión y le calculamos su presión por 24 horas y sacamos un promedio. El monitor me dice el promedio del día entero, el monitor me dice el promedio de las horas en que el paciente está despierto y el promedio en cuando el paciente está dormido, que es importante cuando pensamos que podemos tener un paciente con apnea del sueño, pues es importante esas presiones de noche, si le suben o no. Y esto que está aquí a la izquierda, pues es lo más importante. Un paciente normotenso es aquel que tiene la presión normal en su oficina y la tiene normal en su casa. Así que con ese no tenemos duda. Y es igual que el paciente que es hipertenso, tampoco vamos a tener muchas dudas porque ese sacó la presión alta aquí y la sacó alta en su casa. Eso está perfecto. Donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado es en la hipertensión, que yo le digo hipertensión enmascarada, ¿verdad? Y la presión de la bata blanca, que es un término que los médicos conocemos desde que empezamos medicina. Ok, el hipertenso enmascarado es este paciente que cuando te llega a tu oficina con 110/70, esté tomando o no esté tomando medicamento, tiene 110/70 y tú dices, tengo el paciente súper bien controlado, pero sin embargo, cuando en el caso de nosotros lo hacemos el ecocardiograma, pues tiene hipertrofia o un electrocardiograma, vemos que las cavidades cada vez los voltajes están cada vez más grandes, el atrio izquierdo grande, tiene problemas en su retina de presión alta, pueden tener problemas en sus riñones, y tú dices, wow, ¿cómo es posible que un paciente que está normotenso todo el tiempo que viene a la oficina tenga este problema en sus órganos diana? Pues definitivamente se nos tiene que prender la cabeza y decir, pues mira, esto puede tener hipertensión enmascarada y la manera de corroborarlo es que se monitoreen la presión en sus casas. Así que para nosotros, los cardiólogos, pues ha sido una herramienta súper buena tener el monitoreo ambulatorio de 24 horas, porque eso nos dice bien claramente si el paciente tiene la presión normal en mi oficina, pero cuando yo le hago el monitoreo en su casa, ya sea en su máquina o en la que yo le pongo en la oficina por 24 horas, está descontrolado. Ese es un paciente que aunque tenga 110/70 en tu oficina, tú le tienes que controlar mejor la presión y tienes que mejorar o titular mejor las medicinas que le estás dando, ¿verdad? Y tú lo documentas, tengo la presión normal en la oficina, pero cuando le puse el monitor está en 150/100, cuando está en la calle, así que el paciente es hipertenso y aparte pues tiene cambios, ¿verdad? En los órganos diana. Y está pues el otro extremo, que es este paciente que va a la oficina, es paciente bien ansioso, es un paciente que cuando ve al médico que le empieza nada más que a apretar el esfigmomanómetro, ya por ahí empieza a tener la ansiedad y empieza a subirle la presión. Así que ese paciente va a tener presiones altas todo el tiempo, te dan 150/100, 160, y tú dices, Dios mío. Y sin embargo, pues volvemos de nuevo a los órganos diana. No tiene la hipertrofia que yo esperaría, no tiene el aumento en el atrio izquierdo, no tiene problemas en su retina.
y tú dices, pues vamos a ver si este es un síndrome de la bata blanca y a este paciente le pusiste el monitor o se monitoreó en su casa y tiene 110/70 de su presión. Y esos casos yo los tengo, de los dos. Tengo casos en la oficina y ya tengo una paciente que obviamente le digo, tráeme siempre tu presión de la semana. Ella se coge la presión la semana antes, en la mañana y en la tarde. Y esa semana ella me la da y yo la escribo en mi récord para yo ¿verdad? Poder documentar que aunque ella tiene 140/90, cuando yo le cojo la presión aquí, en su casa su promedio es 110/70, así que no pasa nada. Y yo le digo, pues tú tienes esta bata blanca. También tengo pacientes que son hipertensos, que están en medicamentos y que también presentan, ¿verdad? Se les sube un poquito más la presión cuando están aquí que cuando les pongo el monitoreo en la casa, y sigue siendo un hipertenso, pero que se le añade lo de la ansiedad cuando ve a algún médico o a alguien le está pasando su presión. Así que sumamente importante que tengamos esto en mente y si nos llevamos este mensaje, estas son las personas que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? En el resto de la charla yo lo que les puse es cómo nosotros vamos a darle seguimiento. Bueno, esto es lo de la presión secundaria. Esa es otra cosa que es bien importante. Gracias por ponérmela. Si yo tengo este paciente que lo tenía bien controlado todo el tiempo y de momento se me descontroló y de momento veo, o es un paciente de menos de 30 años que desarrolló presión alta, es un paciente que tiene sus problemas en los órganos diana, como enfermedad cerebrovascular, retinopatía hipertensiva, la hipertrofia, que tiene yo le tengo 6 medicamentos y todavía este paciente no se controla la presión, tiene una hipertensión maligna. Pues yo tengo que sospechar o que tenga la presión diastólica, y es un paciente mayor de 65 años, que lo usual es que tengan sistólicas altas, ¿verdad? No diastólicas. Diastólica es más para la gente joven. Pues yo tengo que sospechar que puede tener una causa secundaria que, como saben, es menos de un 5% de las causas de presión alta, pero no está de más que lo pensemos. Y aquí pues cae la estrechez de las arterias del riñón, ¿verdad? Que tenga un tumor en la glándula que está encima, en las suprarrenales, y que tenga feocromocitoma, que tenga hipertiroidismo, ¿verdad? Y hay muchas enfermedades que podemos pensar en este tipo de pacientes, y este es un tipo de paciente que si nosotros pensamos que tiene hipertensión secundaria, sería bueno consultar, pues ya sea el cardiólogo o sea el nefrólogo, para que nos ayude a ver estos pacientes. A veces hemos tenido que consultar endocrinólogos porque hay síndromes endocrinológicos que también pueden causar esta hipertensión secundaria, así que es importante que lo tengamos. Y si me pasas otra laminilla para que ahí yo les puse las causas más comunes, y esto bien facilito porque, por ejemplo, si le haces un CMP al paciente y si el paciente tiene un hiperaldosteronismo, pues sabes que va a tener el potasio bajito, así que eso tú lo vas a sospechar cuando tengas los laboratorios. Si tiene hiponatremia, pues tú dices contra, a lo mejor tiene algo endocrinológico. Sabemos que la apnea del sueño, sumamente importante, como les dije ahorita. Esta apnea del sueño, yo he conseguido pacientes con el monitoreo de la presión, que se les sube la presión durmiendo, están unas presiones bien altas, y cuando les hago el Holter, tienen unas pausas increíbles en el Holter de madrugada. Es que la hipoxemia me causa aumento en la presión, ¿verdad? Y esa bradicardia. Así que importantísimo que estemos pendientes, porque apnea del sueño, bien común. Puerto Rico tenemos, y lo pusieron en la charla de Ivette, que, ¿verdad? Un porcentaje bien alto, más de 65% de personas obesas, y aunque no todos los obesos tienen apnea del sueño, pero muchos de ellos sí. Así que es importante el historial de ronquido, ¿verdad? Que ronca, que está cansado todo el día. Todo eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Seguimos entonces. Y aquí importante. Aquí yo solamente 2 cositas quiero que se lleven de esta diapositiva. Y es a qué pacientes para mí son hipertensos o los voy a empezar a manejar por encima de 130/80. Y hay 2 casos nada más. Yo lo voy a empezar a manejar por encima de 140/90 y mi meta va a ser menos de 130/80
Si es un paciente que yo le digo, well baby, este paciente tiene un riesgo a 10 años de enfermedad aterosclerótica, menos de 10, no tiene, ¿verdad? Tiene muy pocos factores de riesgo para enfermedad del corazón, pues mira, yo puedo ser un poquito más flexible con este paciente y si está a 130/80, quizás no lo empiezo todavía en terapia, si está por encima de 140, sí. Y el segundo es el que tuvo un stroke y que tiene una prevención secundaria de derrame cerebral, pues a ese también yo soy un poquito más flexible con ese paciente y a ese lo empiezo en tratamiento si está por encima de 140/90. Así que a todos los demás pacientes, todos los que están en la lista, si por encima de 130/80, ya empezamos con terapia, ya sea no farmacológica como farmacológica. Así que otra cosa que es bien importante que les recuerden a sus pacientes, la primera pastilla para la presión alta son los cambios en estilos de vida. Esa es la primera pastilla. Esa es para el resto de tu vida. Esa pastilla no se te va a quitar nunca. Y tienes que comer saludable, bajo en sal, tienes que hacer ejercicio y tienes que mantener un BMI menos de 24.9 y una cintura menos de 35 si eres mujer y menos de 40 si eres varón. Así que es importantísimo. Esa es la primera pastilla y eso es para el resto de tu vida. Las que le damos añadido a eso, esas podrían estar el resto de la vida como podrían quitarse, ¿verdad? Que he tenido, son pocos los pacientes, pero he tenido pacientes que, ¿verdad? Se han apretado la cintura y se han puesto para su número y sí han podido eliminar los medicamentos sin dejar de ser hipertensos, ¿verdad? Siempre van a ser hipertensos, pero controlados con los cambios en estilos de vida solamente. Así que eso es bien importante. Yo creo hay pacientes que eso es un estímulo para controlarse, que tú les digas, puede ser que te pueda quitar las pastillas, si tú me haces buen ejercicio, si te mantienes comiendo bajo en sal. Yo hoy, por ejemplo, tuve una paciente que estaba preocupada porque su presión está en 140, está subiendo la sistólica y me había dicho anteriormente que en la Navidad, ella sabía, la Navidad con COVID, la gente, pues la comida se comió mucho en la Navidad. Y entonces le pregunto, ¿no será que hiciste mucho, consumiste sal en exceso? ¿Y qué me dijo? Para mi sorpresa, bueno, sí, yo comí unos jamones y no sé, imagínate, los embutidos, que son lo primero que yo le quito a los pacientes hipertensos. Ella se lo comió y sin embargo tenía la preocupación de que tenía 140 de sistólica. Ni modo, o sea, tenemos que, ¿verdad? Que estar consciente de que la dieta baja en sal funciona bajando milímetros de mercurio y ya lo explicó Ivette. Pon la próxima, por favor. Aquí rapidito, ¿cómo es el seguimiento? Una vez ya yo diagnostico a este paciente, ¿cuál es el seguimiento? Y es importante para los planes médicos, porque los planes médicos a veces nos dicen que pues tenemos que ver a este paciente 3 o 6 meses después. El único que tú vas a ver 3 a 6 meses después y es clase 1, es este paciente que está con la presión elevada, ¿verdad? O en el estadio 1, pero que tiene un riesgo menos de 10%, un riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años, y que lo estamos manejando con terapia no farmacológica, ¿verdad? Porque a ese lo podemos, a menos que esté por encima de 140/90. Así que a ese es el único que tú puedes ver de 3 a 6 semanas. Pacientes en estadio 1, que tiene un riesgo de enfermedad aterosclerótica mayor de 10% a 10 años. Pacientes en estadio 2, ambos con terapia no farmacológica, porque todos van a tener terapia no farmacológica, y con medicamentos antihipertensivos que en el estadio 1 puede ser que sea un solo medicamento. En el estadio 2, si está 20 milímetros por encima de la sistólica y 10 milímetros por encima de la diastólica, de lo que es su base, que yo le digo a todo el mundo, 150, 160, 100. Si está en 160, 100, ese paciente lo más seguro vas a tener que empezarlo en doble terapia, en terapia combinada. Así que ese paciente, obviamente, le empezaste la medicina ahora, no lo puedes ver en 3 meses. Ese paciente lo tienes que ver al mes y está en la guía, está en clase 1, así que eso hay que hacerlo. No sería hacer buena medicina si no lo hacemos. Bueno. Y aquí, para que tengan una idea de las medicinas, nosotros, todas las medicinas que ustedes conocen, los diuréticos, tiacidas, los bloqueadores de calcio, los inhibidores de la ECA y los del receptor de angiotensina 2, cualquiera los podemos usar.
Y claro, hay unos pacientes que van a preferir o que van a requerir unos primeros que otros, y fueron los que rapidito voy a pasarle, porque son los que más importantes que pienso que ustedes van a ver en su clínica, ¿verdad? Así que dale a la próxima. Y ahí tenemos en los negros, por ejemplo, en la raza. La raza es importante para ver el tratamiento que le vamos a dar. Un paciente negro, ¿verdad? De raza negra, hipertenso, que no tenga fallo cardíaco y que no tenga enfermedad de los riñones, aunque sea diabético, lo podemos empezar en tiazida, en el diurético tiazida y el bloqueador de calcio. Esos son los pacientes que mejor van a responder a estos dos tipos de medicamentos. Y que sepan que el paciente negro es bastante resistente a las medicinas, es bastante resistente a controlar su presión, y que la mayoría de estos pacientes van a necesitar más de un medicamento. Así que a este paciente muy bien le puedes combinar el bloqueador de calcio y el diurético tiazida sin ningún problema. ¿Ok? Sí. Las mujeres en los embarazos, que eso es cuando yo doy la charla a los médicos para la acreditación para los créditos, que me toca dar esta charla, importantísimo en las pacientes diabéticas, también pacientes embarazadas, también es clase 1, y esta la traje para que vean qué es lo que se recomienda y qué es lo que no se recomienda, porque es bien importante. Metildopa, nifedipina, la betalol durante el embarazo, o una mujer que esté, ¿verdad?, en etapa reproductiva y que le diga a usted que sí, que está intentando quedar embarazada, pues obviamente cualquiera de estas drogas se la puede dar. ¿Cuál droga a usted no le va a dar? No, contraindicado. Si la muchacha no tiene ningún método anticonceptivo y le dice que está intentando tener hijos, jamás le dé un inhibidor de la ECA o un ARB, ¿verdad? O cualquier inhibidor de renina directo. Ninguno de esas medicinas, esto está contraindicado, es clase 3. Es mala medicina si se lo damos a una muchacha que esté en etapa reproductiva y que le esté diciendo a usted que no tiene ningún método para evitar los hijos. Esa medicina no es la que le va a dar. Vamos a usar la nifedipina, vamos a usar la betalol, y así que si ella cae embarazada, pues usted no tiene ningún problema con eso y no va a tener problemas ni ella ni su bebé. Dale la próxima. Importante, siempre me preguntan, el paciente que tiene enfermedad isquémica estable, ¿verdad? Un paciente que tiene enfermedad coronaria, pero está estable, que no está con dolor de pecho por ahí. Si no llegáramos a la meta, si el paciente está por encima de 130/80, nosotros le vamos a preguntar el grado de angina que tiene ese paciente, ¿verdad? Si te dice que sí, que le da dolor de pecho, pues hay gente que cuando tiene las presiones altas, le da dolor de pecho, y este paciente usted lo tiene ya en el beta bloqueador, en el inhibidor de la ECA, y con todo y eso no llega a la meta, pues a ese paciente le va a añadir un bloqueador de calcio que sea de dihidropiridina, que es importante. Ahí estamos hablando de la amlodipina, del Sular, que se me olvida siempre el nombre genérico, Sular. Bueno, pero o felodipina, cualquiera de esos que son dihidropiridina. No verapamil, no diltiazem, ¿verdad? Que son no dihidropiridina. Eso no lo vamos a usar aquí. Así que si tiene angina, un Norvasc, un amlodipin, eso estaría perfecto porque ya está en beta blocker, en la dosis más alta que el paciente tolere, y ya está en el ACE inhibitor y no está controlado, pues le vamos a empezar uno de estos. Si no tiene angina, pues aparte del bloqueador de calcio, le podríamos dar el tiazida, le podríamos dar cualquiera de estos de los inhibidores de la renina angiotensina. Importante, y por lo más que yo llevo esta charla, esta diapositiva a mi charla, el atenolol, señores, una medicina que se usó por muchos años y viejísima, y que fue buenísima en aquel tiempo. Pero hay tantos beta bloqueadores buenos, baratos, porque todos son genéricos, y que son mejores para disminuir eventos cardiovasculares. El atenolol no tiene ninguna evidencia de evitar eventos cardiovasculares, ninguna. Y dice que no lo debe usar. Lo dice claramente, no lo use. Use el bisoprolol, el nadolol, el metoprolol, tanto el tartrate como el succinate, el que usted quiera de estos que están aquí. Pero el atenolol no lo use porque no reduce eventos cardiovasculares. No lo use en pacientes que tienen angina. Pacientes cardíacos, no me los use, por favor. Ok, el paciente que tiene fallo cardíaco, pero que tiene la función del corazón bajita, pues nosotros le vamos a dar a titular todos sus medicamentos que todo el mundo sabe, el beta bloqueador, el diurético,
si tiene la función muy bajita, aldosterona, ¿verdad? Todos los medicamentos que se usan para este tipo de pacientes, pero cuál nosotros no vamos a usar, y aquí vuelvo que me gusta siempre poner lo que no, contraindicado, mala medicina, no dihidropiridina, que estamos hablando del Caldicen y el Verapamil, el Diltiazem y el Verapamil. No se usa en pacientes con fallo cardíaco con función de corazón reducida. Mala medicina si lo hacemos, ¿ok? No lo usamos. Próxima. ¿Okay? Este es el paciente que tiene fallo cardíaco, pero que la función del corazón está normal. Tiene más de 50% de función de ejection fraction y está en fallo. Nosotros le vamos a dar diurético a este paciente para bajar esa sobrecarga de volumen que tiene con sus diuréticos. Una vez ya nosotros le controlamos la sobrecarga, el diurético no es el actor principal en este paciente. Aquí son los bloqueadores de la ECA y los ARB y los beta blockers. Así que eso es importante, tratar de mantener su sistólica por debajo de 130 para que no se nos vuelvan a ir en fallo. A veces la misma hipertensión y por esa hipertrofia que tienen estos pacientes hacen que acumulen líquido en el pulmón. Y aquí importante, pacientes que tienen función renal comprometida, nosotros lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a buscar si tienen o no albuminuria, si tienen proteinuria. Si tienen proteinuria y es sí, pues ya sabemos que los ACE son los medicamentos a elección. Este es el paciente que obviamente vamos a estar en ACE. Paciente que tiene albuminuria debe estar en un ACE inhibitor y si no tolera el ACE, pues nos vamos con el ARB, con el inhibidor del receptor de angiotensin 2. Así que bien importante en estos pacientes, esa es la que vamos a usar. Pacientes renales. Aquí tenemos las recomendaciones en pacientes diabéticos, que siempre tenemos en la mente el diabético con el ACE o con el ARB, y eso está chévere, pero donde se recomienda el ACE y el ARB es simplemente si tuviera la albuminuria también. Si el paciente es diabético y no tiene albuminuria, usted puede usar el bloqueador de calcio, puede usar el diurético sin ningún problema. Si el paciente es diabético y tiene albuminuria, usted lo va a empezar en el ACE y en el ARB. No es nada malo que usted lo empiece en ACE y ARB aunque no tenga la albuminuria, pero si usa, nadie le puede criticar porque usó un bloqueador de calcio o un beta bloqueador en este paciente o un diurético, a menos que tenga la albuminuria, importante. ¿Ok? Próxima. Y aquí, para terminar, pacientes con fibrilación atrial, bien importante que usemos el ARB, porque se ha probado que disminuyen la recurrencia de esta arritmia. Y obviamente en estos pacientes vamos a usar los beta bloqueadores, porque nosotros estamos tratando de que ese paciente baje su respuesta ventricular. Así que si vamos a usar beta bloqueadores, lo más seguro a lo mejor tendrá algún antiarrítmico, pero lo importante para bajar su presión, beta blocker y el ARB para evitar la recurrencia. Así que espero que con esto pues hayan más o menos que sepan el diagnóstico de la hipertensión, cuál es el seguimiento de esa hipertensión y cuál es el manejo más adecuado de los pacientes que se presenten a sus clínicas buscando alternativas para su presión, para controlar su presión. Doctora Devarí, le agradezco mucho esta panorámica que nos ha presentado, que me parece sumamente interesante, más en la relación, ¿verdad?, con las diferentes condiciones. Un poquito antes de usted llegar, estábamos comentando que la American Heart Association va a celebrar, como siempre, el mes del corazón ahora en febrero y siempre le dedica especial atención a la condición cardiovascular de la mujer. Por eso celebramos el Día de Vestir de Rojo por las Mujeres el viernes 5 de febrero. Entonces, yo sé que usted siempre ha estado bien preocupada por esto. Como ex presidenta de la Asociación de Cardiólogas, me gustaría que nos hablara un poquito de esa preocupación por la salud cardiovascular de la mujer. Claro que sí. Bueno, tú sabes que esa es la lucha de llevamos años. Y siempre el primer febrero del mes el primer viernes de febrero, siempre celebramos el Día del Traje Rojo y le decimos a todo el mundo que el traje rojo no lo llevamos porque nos veamos bonitas en el traje rojo, sino porque pensemos que es una enfermedad de mujeres, ¿verdad? Que tanto hombres como mujeres mueren de esta enfermedad, es la causa número 1 de muerte en mujeres, y que las mujeres desde los 20 años, ya deberían estar chequeándose sus factores de riesgo y deberían medirse su cintura y checarse su presión, y checar su colesterol, su azúcar. Tendríamos que chequear su historial familiar, tendríamos que chequear si la persona fuma o no. Y si nosotros vemos que esta mujer tiene alguno de estos factores de riesgo positivos, tenemos que impactar la vida de esa mujer, tenemos que tratar de que controle el factor de riesgo que tenga alterado
y darle seguimiento más rápido para ver si evitamos que esta mujer a los 20 años, a los 40, tenga un infarto o un derrame cerebral. Así que es importantísimo, importante también que las personas sepan que las mujeres tenemos, ¿verdad? Hay cosas que son únicas en nosotras, únicas. Y ahí lo tienes en el HDL, en el colesterol bueno, que la mujer tiene que tener más de 50. Y nos penalizan si nos baja de 40. Nos aumenta 3 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular, a diferencia de los varones. La cintura, que ellos pueden tener 40 pulgadas, y total, la mayoría no lo tienen, pero se miden por debajo del ombligo. Él se ríe. Se miden por debajo del ombligo y siempre tienen 39, pero tú lo mides en el ombligo y tienen 42. Así que, y nosotras tenemos que tener menos de 35 pulgadas. Así que, ni modo, ahí también se nos... Y hay enfermedades que son propias de la mujer, que le aumentan el riesgo, porque la enfermedad cardiovascular es una enfermedad inflamatoria, y la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, enfermedades de colágeno, van a aumentar el riesgo de esa mujer. Es una mujer de alto riesgo, es una mujer que tenemos que chequearle sus factores de riesgo y darle seguimiento bien de cerca, porque obviamente como ser una enfermedad inflamatoria, la enfermedad cardiovascular, y estas enfermedades son enfermedades inflamatorias, pues estas mujeres pueden tener más riesgo de infarto, de derrame cerebral. Así que tenemos cosas que son propias de nosotras. Perder la regla, una vez caemos en menopausia, también igualamos al hombre en la incidencia, aumentamos nuestra incidencia de enfermedad cardiovascular y le igualamos al varón en ese momento. Así que hay cosas en mujeres que son propias de nosotras y que tenemos que, esas pacientitas que tengamos mujeres, darle seguimiento bien de cerca para que no sigan muriendo de esta enfermedad que es completamente prevenible. Muchas gracias, doctora. Paso el micrófono a Ivette Seguí porque sé que tenemos tanto preguntas como evaluación. Sí, exacto. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a estos magníficos recursos de esta tarde, la licenciada Ayani, que presentó toda la primera parte muy bien, Eduardo Lamadrid y la doctora, ¿verdad? Me encantó y digo que la audiencia que esté conectada aquí de doctores y ¿verdad? El área de enfermería, pues se beneficiaron grandemente de todo esto que se repasó aquí, ¿verdad? De diagnóstico y seguimiento y demás hipertensión. Así que, doctora, le agradecemos, sabemos que su tiempo está sumamente comprometido y el de todos y ha decidido parar un rato su oficina para estar con nosotros, así que eso tiene mucho valor. Muchas gracias por eso. Tengo una preguntita que quedó aquí de una de las audiencia que pregunta, la doctora mencionó que es más probable que en los pacientes hipertensos la sistólica esté más alta en X edad y la diastólica en la otra edad. ¿Puedes repetir esa premisa? Claro que sí. En pacientes menos de 50 años, no es que no puedan tener las dos presiones altas, es que la diastólica es la que le aumenta los riesgos de infarto y derrame cerebral en personas jóvenes. En más de 60 años, se sabe que la sistólica es la presión que le aumenta los riesgos de infarto y derrame cerebral también. Así que entre los 50 y los 60 hay una combinación de las dos, porque los estudios no dieron más alto a uno que el otro. Así que gente joven, aunque tenga la sistólica normal, si tiene la diastólica alta, ese paciente está a riesgo y hay que manejarlo. Y en personas mayores, pues son las sistólicas las más. Por eso cuando la diastólica se presenta en personas mayores, podemos pensar en una hipertensión secundaria. Ok. Entiendo que queda con esto aclarada. No sé si hay alguna otra pregunta adicional que se necesite contestar. Esto como que se me bloqueó. Tenía que comentarles que tenemos que por favor llenar la evaluación de esta actividad porque con esta evaluación y con el registro que se ha dado vamos a estar preparando los certificados y nos gustaría entonces que participaran llenando la evaluación. Déjame ver que esto como que se... Ok, creo que ya lo tengo aquí. La anterior. Ok, muy bien. Para que por favor puedan tomar nota del enlace para la evaluación y también toda la actividad que se ha dado hoy y también espacio para preguntas y otras inquietudes adicionales en este tema, porque vamos a continuar trabajando, ¿verdad? Otras iniciativas, ya que comenzamos el año, pues continuar un seguimiento en esta intención.
Así que estoy dejando aquí un momentito para que todos puedan copiar el enlace. Saben que con esto vamos a estar enviando el material, la presentación, todo lo que se discutió, la grabación también de esta actividad y el certificado de participación. Así que nuevamente muchas gracias. Justo tengo las 2:30. No sé si faltó algo más importante que se necesite resaltar. Bueno, Ivette, de parte de nosotros, muchas gracias por comenzar esta serie con el corazón. Ok, excelente. La semana que viene, para el grupo, pues estamos también recordándoles, déjame darle aquí para arriba, que tenemos la continuación entonces en el tema de diabetes, y esta vez el colaborador es Migrant Clinician Network. Para ese sí se pidió que nos registráramos en equipo de cada centro, ya las instrucciones pues fueron dadas, así que les doy un recordatorio a esta audiencia que está hoy para que si todavía no han pensado en sus equipos o están en ese proceso, lo hagan prontito, porque tenemos una fecha límite del 26 de enero para este registro. Así que, bueno, creo que me parece que no había más preguntas como tal. Nos despedimos, ¿verdad? Para respetar el tiempo de todos. Muchas gracias por este apoyo y nuevamente a los recursos por esta contribución tan significativa. Así que muchas gracias y estamos entonces, continuamos con el seguimiento. Gracias a usted. Muy bien.